En nuestra cultura hay un pensamiento de que merecemos todo. Si las minorías, pues nada más por ser minoría se piensa que tienen derecho de ciertas cosas, y pues las mujeres por ser mujeres, los hombres por ser hombres, y estamos acostumbrados a vivir así. Incluso en nuestras casas estamos acostumbrados a que haya ciertas cosas, ciertas comodidades, y ni siquiera nos preguntamos cómo es que pues está el jugo de naranja ahí, si alguien tuvo que exprimir en la mañana o antes, y simplemente está ahí, ni apreciamos estas cosas, ¿no? Entonces hay ese sentimiento de que merecemos. El hombre piensa que merece, y si tiene vida, pues es nada más por la gracia de Dios. En realidad ni siquiera eso merece, todo es misericordia y gracia. Y dentro del pueblo de Dios también hay ese sentimiento, porque somos creyentes, pensamos que merecemos pues muchas cosas, ¿no? Y todo es nada más la misericordia de Dios. Así que vamos a nuestro estudio de Primera de Pedro. Vamos a estudiar hoy los versículos 17 a 19, con los que terminamos el capítulo 4. Y aquí el versículo 17 empieza con una palabra que dice porque es, etcétera, ¿no? Eso nos indica que está dando una razón. Entonces, para no perder por qué dice esto de por qué, recordando lo que vimos la semana pasada, vamos a leer a partir del versículo 12. Es Primera de Pedro 4, del 12 hasta el final del capítulo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí ya viene el pasaje: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y por esta enseñanza que tú quieres que tengamos hoy, esta palabra que quieres que escuchemos hoy, que meditemos en ella. Es tiempo del juicio y es tiempo de que pensemos en eso, y como resultado de eso, pues no queda otra que encomendar nuestras almas a Dios. Y que te pedimos
tu entendimiento, que nos des entendimiento para escuchar y oír esta exhortación de tu palabra, y que tú la hagas real en nuestra vida, que nos mueva a hacer algo, que nos mueva hacia ti, Padre. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Entonces las pruebas purifican al creyente y también purifican a la iglesia. Las persecuciones sirven para revelar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Así que las pruebas no son algo extraño, sino por el contrario, son algo que tiene que venir necesariamente, y son motivo de gozo, porque el creyente participa de los sufrimientos de Cristo, y también porque se gozará en la revelación de la gloria de Cristo, participando de esta gloria cuando sea revelada al final. Ser insultado y perseguido por seguir a Cristo es una dicha. Ser identificado con Cristo por los enemigos de Cristo significa que la vida que lleva el que es perseguido manifiesta la presencia del Espíritu, que ha hecho posible que él tenga esa vida ejemplar, haciendo el bien a pesar de la oposición. Nadie puede consolarse en el sufrimiento que tiene debido a sus pecados, a lo que ha hecho mal. Ninguno, siendo cristiano, debe sufrir por ser homicida o ladrón o malhechor, o por meterse en lo que no le importa. Esas cosas no corresponden a la vida de un cristiano verdadero. Pero si alguno sufre por el hecho de ser cristiano, no debe avergonzarse, sino glorificar a Dios por ese sufrimiento. En un tiempo pasado, todos los creyentes vivían como los incrédulos, haciendo pues todo lo que hacen los hombres según la voluntad de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios, participando de todos los pecados. Ese comportamiento ha traído vergüenza y lo deben cambiar para que su conducta glorifique a Dios. Principalmente, ¿por qué razón? Porque habrá un juicio. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Todos los seres humanos estarán ante el tribunal de Dios. Una de las principales funciones de un gobernante es impartir justicia. Y cuando el Rey y Señor de todo, Jesucristo, venga en gloria, se va a sentar en su trono eterno y va a juzgar a todo el mundo, a todas las naciones de todos los tiempos. En Mateo 25, versículos 31 y 32. Cristo es el juez que va a juzgar al mundo. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, y después el 46 también lo vamos a leer. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dice el versículo: el juicio comienza por la casa de Dios. Los sufrimientos que purifican a los creyentes son una manifestación de que el juicio ya ha comenzado. Nosotros aquí en México tenemos un dicho que dice: el buen juez por su casa empieza. Y Dios es un buen juez. Así ha sido desde el principio. Dios no deja sin pecado y sin corrección el pecado. Para sus hijos, el castigo es para corregirlos. Ellos son juzgados con amor. Por amor a ellos es el juicio. Es el profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. Aquí está la palabra que hemos explicado antes de lo que significa conocer desde el punto de vista bíblico. Este conocer es un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento amoroso. Dice Amós 3:2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré de todas vuestras maldades. Precisamente porque Dios ama a ese pueblo, lo va a castigar por sus maldades. Desde el principio así ha sido. En el paraíso, Adán y Eva pecaron, y su pecado fue juzgado y castigado. Por ese pecado hubo consecuencias pues que nosotros vemos todavía el día de hoy. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Después de que pecaron y están ya delante de la presencia de Dios, y esto es un juicio, y aquí les da la sentencia, las consecuencias que deben afrontar por su pecado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Aquí está el castigo por el pecado. El castigo por el pecado es la muerte. Y aquí le dice a Adán: a la tierra volverás, de la tierra fuiste tomado, ahí volverás. La muerte por el pecado. Polvo eres, y al polvo volverás. El pecado es la rebelión contra Dios y tiene que ser castigado porque atenta contra la misma esencia de Dios, contra su santidad, contra su justicia, contra su derecho de gobernar sobre su creación.
y ordenar a las criaturas lo que deben hacer. Con el primer pecado se corrompieron ellos, nuestros primeros padres, y toda su descendencia heredó esa corrupción. Cada persona del género humano tiene esa naturaleza contraria a Dios, y cada uno peca por sí mismo. Aún los que fueron elegidos por Dios para ser su pueblo. Muchos se engañan pensando que son parte de ese pueblo de Dios solamente porque sus padres formaron parte de ese pueblo, o por alguna razón parecida, porque están en una iglesia, porque se bautizaron, o por cosas así. Por lo que el pueblo de Dios tiene que ser probado constantemente para que ellos mismos vean si son auténticos miembros de ese pueblo de Dios o no. Y también tienen que ser sometidos a prueba para ser purificados, quitando cada vez más la corrupción, la contaminación que está en su corazón, antes de que puedan entrar en la patria celestial. La prueba, el juicio son constantes. Es el Salmo 66, versículos 10 a 12. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y después viene pues nos sacaste a abundancia. Primero la prueba, primero el juicio. El pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos de la tierra fue probado duramente, y su pecado fue juzgado muchas veces. Al salir de la esclavitud de Egipto, de ahí fueron libertados de esa esclavitud con una gran muestra del poder de Dios. Después de ver todas esas maravillas, se rebelaron y no obedecieron la orden que les daba de entrar en la tierra que les daba. Fallaron en la obediencia, y entonces vino un juicio que purificó al pueblo. Ninguno de los rebeldes entró en la tierra prometida. Vamos a Números capítulo 14, versículos 32 a 35. Dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Tiempo después, ya estando en la tierra prometida, fueron probados con las naciones que quedaron a su alrededor, y se desviaron al querer servir a los dioses de esas naciones, y Dios los entregó en manos de otros pueblos, a esclavitud, a ser invadidos. Debido al juicio, ellos se arrepentían y Dios los libraba. La siguiente generación cometía el mismo error y el ciclo se repetía.
El juicio y el castigo los hacían darse cuenta de su necedad y los hacían volverse a Dios. A veces el juicio era muy severo. Destruía todo lo que ellos tenían, destruían sus casas, tenían que vivir en cuevas, tenían que esconder lo poco que les quedaba de sus cosechas para que no se las quitaran. Lo que era valioso para ellos, Dios lo destruía, mostrándoles que aunque para ellos era valioso, era pura vanidad. Es el Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. El juicio no es exclusivamente para el pueblo de Dios en su conjunto, es también para cada persona, es personal. Esas son lo que son las pruebas. Cada uno, cada persona tiene que ser probada y juzgada, porque cada uno debe saber si es un creyente verdadero, y también cada uno tiene que ser purificado. Se tiene que ir quitando el pecado y la corrupción. Por eso es necesario el juicio. El rey Saúl pensaba que él amaba a Dios y que lo servía, que se esforzaba para servirlo, pero no lo obedecía. Es como el hijo que dice que ama a su padre, pero no lo escucha. Él era rebelde. La primera de Samuel 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión en contra de Dios, al no obedecer lo que manda, merece juicio y castigo. Y Saúl fue juzgado, perdió la posición que tenía. Él podía pensar que estaba en buenos términos con Dios, porque Dios lo escogió y lo puso como rey de Israel. Él podía pensar que tenía una relación con Dios, pero su vida muestra que el Señor de su vida no era Dios. El Señor de su vida era Él mismo. Sufrió el juicio, pero el juicio no le sirvió. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero el juicio lo endureció. Cada vez se fue separando más de Dios y terminó suicidándose. El juicio lo endureció, le mostró que no era del pueblo de Dios, no era hijo de Dios. Su sucesor David también fue probado y hubo juicio por sus pecados.
él se arrepintió. Ese juicio, ese castigo lo llevó al arrepentimiento. Esa prueba lo purificó y lo llevó más cerca de Dios. Un ejemplo notable es el hijo de David, Salomón. Desde joven estuvo en la palabra, estuvo cerca de Dios, y él desobedeció lo que él pensaba era por buenos motivos, por ser sabio, porque él pensaba que era sabio. Él hizo alianzas con otros reyes por medio de matrimonios para aumentar su poder, su influencia, que no lo atacaran por estar casado con estas princesas. Quería asegurar la paz, y esto lo llevó a desobedecer, a pecar. Para él la prueba fue la prosperidad. Todo parecía salirle bien y creyó que podía hacer lo que quisiera. Él pensó que él era más sabio que Dios y sabía lo que era lo mejor para él y para su reino. El resultado es que él tampoco aceptó el señorío o el gobierno de Dios en todas las áreas de su vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, el Señor de todo, en realidad no es tu Señor. Salomón no quiso obedecer en todo, en casi todo, pero no en todo. Ese pecado lo llevó a juicio a él y a su pueblo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primero versículos 1 a 3, después vamos a leer 9 a 11. Primera de Reyes 11, 1 a 3 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. De los versículos 9 a 11. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Los judíos pensaban que eran el pueblo de Dios por ser judíos, y que Dios estaba obligado a protegerlos. Ellos se desviaban y no creían a los profetas que les advertían que venía el juicio por sus pecados. Ellos pensaban que Dios no iba a permitir que su territorio que les había dado y el templo sufriera el menor daño. Al profeta Jeremías lo apresaron por profetizar la destrucción de Jerusalén, del templo, y por profetizar la cautividad en Babilonia. Decían que él se quería pasar del lado de los caldeos. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 37, versículo 14.
Jeremías 37:14. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escribo Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. El juicio se cumplió. El pueblo fue juzgado por su pecado y castigado. Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido, fue saqueado, todas las riquezas fueron llevadas, los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. El compromiso de Dios es con su santidad y con su palabra, sus mandamientos y obedecerlos es más importante que la ciudad y que las riquezas del templo, que el templo mismo. El pueblo fue probado, fue juzgado, durante 70 años fue purificado, y la purificación fue profunda. Muchos murieron en Babilonia, muchos ya no regresaron otra vez a vivir a Jerusalén, se quedaron a vivir allá. Regresaron los que eran el verdadero pueblo de Dios. La purificación fue dolorosa. Dios usó a los paganos, a los más malvados, para hacer la prueba y el juicio. El juicio empezó por la casa de Dios, y después estos paganos, Babilonia, fue juzgada y fue destruida totalmente. Ya no quedó nada. Con su pueblo, el juicio no termina con su destrucción, porque el objetivo, el fin es la purificación. Pero el juicio empieza con la casa de Dios. Entonces vamos a ver, profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. El pueblo de Dios sí es cuidado y sí es protegido aún en esas pruebas y en esos juicios por Dios. Dice Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El juicio comienza por la casa de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha escogido, pero que ha pecado contra él, no quedará sin corrección, no quedará sin castigo. La diferencia entre Israel y la iglesia es que el pueblo de Israel se negaba a escuchar a Dios cuando les hablaba por medio de los profetas, y llegó el tiempo del castigo. Los creyentes, a los que Pedro nos escribe, nosotros estamos entre ellos, son dichosos porque sufren por Cristo, por causa de Cristo. Reciben el juicio no como un castigo, sino en el nombre de Cristo. Pero ellos no son culpables. La persecución no es por delitos que hayan cometido, si es que son creyentes verdaderos. La persecución es por ser cristianos.
El juicio comienza por la casa de Dios, comienza por la iglesia para santificarla y purificarla, para que no tenga mancha ni arruga, para que pueda estar dignamente con Jesucristo. Sí, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio del que habla Pedro para la iglesia no es un castigo por los pecados. Los cristianos son perseguidos, insultados por seguir a Cristo, por causa de Cristo. Pero ellos han sido redimidos de su pecado. Han sido renacidos por medio de la palabra. Y su pecado ha sido perdonado. Cristo llevó la ira de Dios en lugar de ellos por los pecados que cometieron cuando eran incrédulos, por lo que están libres de la maldición de Dios. Pero el pecado tiene consecuencias. Moisés y Samuel fueron perdonados por Dios, pero Dios los hizo pagar por sus errores. Vamos al Salmo 99, versículos 6 a 8. Si recordamos, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. La pudo ver, pero no pudo entrar. Ese fue un juicio por el error que él había cometido. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En la columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Ellos recibieron el pago por sus pecados, por sus errores también. Nos pueden parecer severas las consecuencias que alcanzaron a Moisés, o las consecuencias que tuvo David por sus pecados, que murió su hijo, que también tuvo persecuciones y muchas pruebas por sus fallas, por sus pecados. Pero ¿cómo podemos considerar las consecuencias para los que no son del pueblo de Dios, para los que viven en rebeldía y transgresión abierta? Para Faraón, enemigo de Moisés y del pueblo de Dios, para Goliat, el enemigo de David, o para Judas Iscariote. Para los que no son de la casa de Dios y viven en pecado, al final serán abrumados con una ira severa. Un hombre malvado que ve las pruebas que Dios trae a su propio pueblo debería temblar pensando en la calamidad que vendrá sobre él. Los juicios de Dios sobre su pueblo aseguran el castigo de los malvados. Si juzga a su pueblo, ¿no castigará a los demás? El castigo para los impíos viene después. Se inicia con la casa de Dios. Los cristianos son juzgados y corrigen su conducta. Están siendo purificados y santificados. Están siendo preparados para la vida celestial. A veces el castigo para los impíos será en el futuro. A veces no será en esta vida. Parece que en esta vida siempre prosperan, que no les pasa nada, pero al final vendrá el juicio. El castigo no puede ser evadido, y su castigo será eterno. Hace unos
meses estudiábamos el Salmo 73. Ahí pueden ver esto. Parece que prosperan, pero ver el fin que tendrán va a ser terrible. Si el juicio empieza por los creyentes, pregunta Pedro, ¿qué será de los incrédulos? ¿Qué pasará con los que desobedecen el Evangelio? Frecuentemente se presenta el Evangelio solamente como una invitación de parte de Dios para la salvación. Pero la conversión es un mandato que el hombre debe obedecer. No oír el Evangelio es una rebelión contra Dios. Ya lo dijo Pedro en su carta, que es un mandamiento. Aquí en el capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro, dijo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el versículo 2 empieza diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si alguien no obedece la verdad, su alma no es purificada. También lo dijo Pedro cuando les predicó a los judíos. En Hechos 5:32 podemos leer: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los que no obedecen no reciben el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también predicó que el Evangelio es un mandamiento de parte de Dios, ahí cuando predicó en Atenas, en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También Pablo lo escribió en varias de sus cartas, solamente como ejemplo en Romanos 16:26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Los Hebreos 5:9, también ahí está escrito que el Evangelio es algo que se debe obedecer. Y sin obedecer no hay salvación. El autor de Hebreos dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pues, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Vamos a ver cuál es este fin de los que no obedecen el Evangelio. Lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver primero los versículos 18 a 20 y después el 36. Dice del 18 al 20: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 36: el que cree
en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree porque no pueda creer, sino porque no quiere creer. Se rehúsa a creer. Y se rehúsa a creer porque no quiere obedecer el Evangelio. No quiere que Cristo reine en su vida. Quiere reinar Él mismo. Ama a algo más que a Cristo. Ama más lo que Él quiere y no quiere ser reprendido por su desobediencia. El fin de los que no obedecen el Evangelio será la condenación eterna en el infierno. Sin la obediencia al Evangelio, lo único que nos espera es el justo pago por nuestros pecados, un pago que nosotros tendremos que hacer. Un poeta de la Edad Media que se llamaba Dante Alighieri escribió un libro llamado La Divina Comedia. Ahí habla en la primera parte habla del infierno, que ahí describe los horrores del infierno en círculos, y cada uno va siendo peor que el anterior. Es un viaje imaginario a través del infierno, y cada uno de nosotros tenemos una idea de cómo podría ser el infierno. A veces se imagina como una caricatura, ahí con el diablo vestido de rojo, con su tridente, y picando a las personas que están en las llamas. O podemos tener ideas de cómo puede ser el infierno, pero el infierno no lo podemos imaginar. Ahí estaremos en la más absoluta soledad, en oscuridad tal que las tinieblas se podrán palpar, siendo atormentados con una ira, con un rencor creciendo cada vez más, con un odio creciente hacia Dios, con una conciencia que nos acusará y nos recordará que pudimos habernos arrepentido y no quisimos. Lo que nos imaginamos es solamente una pequeña sombra de la realidad. El infierno real será mucho peor. Ese es el lugar para los que no obedecen el Evangelio. Es el versículo 18 de nuestro pasaje. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo no es justo por una conducta perfecta. La Biblia afirma: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El que es justo lo es porque fue justificado por Dios. Fue declarado justo por obedecer el Evangelio, por arrepentirse y por creer en Cristo. Esa es la manera por la que alguien puede ser considerado justo. El hombre no puede ganarse la salvación, porque la salvación es un don de Dios. Jesús dijo que la salvación era imposible para los hombres, pero posible para Dios. También dijo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero los hombres deben esforzarse, deben ocuparse de la salvación
con temor y temblor, dice Pablo en Filipenses. Hay muchas dificultades y hay mucha oposición. Hay dificultades por parte del mundo, del enemigo, del diablo y de nuestra propia naturaleza corrompida. Por eso el cristiano tiene que esforzarse y luchar continuamente para alcanzar la salvación. Pablo anima a los cristianos, a los creyentes, a perseverar, a ser constante, porque va a haber muchos problemas. Dice en Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La dificultad de la salvación solamente Dios la puede vencer, y lo hizo a un gran costo y con un gran esfuerzo. Requirió una vida perfecta de obediencia para cumplir con todos los requerimientos de la ley. Cristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para vivir esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y Él, sin haber pecado nunca, tomó los pecados de su pueblo y los pagó, dando en su lugar la vida con la que ellos debían pagar por sus pecados. Murió en la cruz, recibiendo el juicio y el castigo por cada pecado. Como decíamos, el castigo por el pecado es la muerte, y Él recibió ese castigo. La justicia de Dios fue satisfecha, el castigo se cumplió totalmente, y cuando ya no hubo más castigo que pagar, Cristo resucitó. La sentencia fue cumplida, el pecado pagado, y los que obedecen el Evangelio son declarados justos. El Evangelio manda que te arrepientas y que creas en Cristo. Tienes que dejar tus pecados. Tienes que dejar muchas cosas que amas. Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que entender de lo que te salvó. Cuando entiendas el infierno y veas de lo que te salvó, lo vas a amar de verdad. No es cualquier cosa. A lo mejor, de lo que decía al principio, crees que mereces la salvación, pero no la mereces. Y mientras no veas de lo que Cristo te salvó, no vas a apreciar la salvación, la vas a menospreciar y vas a preferir alguna otra cosa. No te importará desobedecer. Vas a querer más satisfacer lo que sea antes que obedecer a Cristo. No has entendido el infierno, no has visto de lo que has sido salvado. El que ama a Cristo lo obedece. Significa obedecer lo que manda. Significa que Él es el Señor de tu vida. Del Evangelio de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Sin el señorío de Cristo sobre tu vida no hay salvación. No se puede obedecer el Evangelio sin que Cristo sea tu Señor.
Cuando alguien dice, sí, yo soy salvo, yo recibí a Cristo como Salvador, pero todavía no me entrego, me falta entregarme, se está engañando, no está obedeciendo el Evangelio, su corazón no ha sido cambiado, no conoce a Cristo y por eso no lo ama. Al que obedece es a Él mismo. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? No se salvará, porque el único camino de salvación es obedecer el Evangelio de Dios. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es tiempo de que el juicio empiece. La persecución y las pruebas vienen. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Encomendarnos a Dios y hacer el bien. Dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro dijo que el creyente terminó con el pecado para ya no vivir el tiempo que aún le queda conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, en el versículo 2 de este capítulo. Aquí nos recuerda que incluso nuestros padecimientos están bajo la voluntad y el control de Dios. Son para juzgar nuestros pecados, para que no perezcamos junto con el mundo. 1 Corintios 11:31. Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí dice Pedro: encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es fiel a las promesas de su pacto. Él, y no nosotros, es el que debe guardar nuestras almas. El pecado destruyó la relación entre el Creador y sus criaturas. Quedó solo una relación entre gobernante y gobernado, entre el juez y el criminal. Solamente esa relación, una relación tirante debido a la rebeldía del hombre por la corrupción del pecado. La fe restablece la relación espiritual de manera que el que cree vive bajo la voluntad de Dios y descansa confiando en esa fidelidad del Creador. Vivamos no como malhechores rebeldes, sino haciendo el bien conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el Evangelio, porque podemos oír el Evangelio que está en tu palabra escrito, porque lo podemos leer. Pero eso no basta, Padre. Necesitamos de tu poder, de tu obra, de tu misericordia, para que podamos obedecer el Evangelio.
Ayúdanos, Padre. Obra en nosotros por medio de tu palabra, que seamos renacidos, que podamos dejar nuestros pecados, nuestros deseos, nuestras pasiones, que podamos ver la eternidad a tu lado, que también podamos ver la eternidad que sería no estar a tu lado, que podamos ver lo terrible de una eternidad en el infierno sin ti, sin Cristo. Te pedimos que tú obres en todos nosotros, que no haya nadie que se engañe pensando que es del pueblo de Dios y que no obedece el Evangelio, que no te ama, que no ama a Cristo. Obra, Padre, por misericordia. Limpia nuestra vida, limpia la iglesia, purifícala, tú edifícala. Es tu obra y nadie más que tú la puede hacer, para que nos presentemos delante de Cristo dignamente, sin mancha, sin arruga, dignos hijos de nuestro Padre Dios. Y que todo esto sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén.